Hola a todas las personas que nos están observando. En esta oportunidad vamos a hablar de la etapa intermedia del proceso penal común peruano. Todos conocemos que el proceso penal común está determinado por tres etapas: la investigación preparatoria, la etapa intermedia y la etapa del juicio oral. De estas tres etapas, lo que nos interesa en esta oportunidad es la etapa intermedia. ¿Qué es esta etapa intermedia? Si hacemos referencia a su nombre, a su denominación, nos dice que es una etapa que está ubicada en el intermedio de dos etapas y efectivamente está entre la investigación preparatoria y la etapa del juicio oral. Hacer esta referencia respecto a su ubicación constituye de suma importancia porque, por ejemplo, el doctor César San Martín Castro señala que la etapa intermedia es bifronte, porque por un lado mira a la investigación preparatoria para resolver su correcta clausura, para fiscalizar, para controlar el material de investigación que se ha generado en esa etapa. Y por otro lado, va a mirar a la etapa del juicio oral, porque en esa etapa se va a determinar si concurren o no concurren los presupuestos para que se aperture o para que se pase a la siguiente etapa. Por otro lado, el doctor Rosas y Ataco señala que esta etapa intermedia es como una bisagra capaz de controlar el resultado de la investigación preparatoria y capaz de potenciar la eficacia del juicio oral, para que en adelante no se lleven juicios innecesarios, juicios tediosos, juicios aburridos. Entonces, la importancia de la etapa intermedia no solamente es fundamental para los actos propios de esta etapa, sino para todo el proceso, ya que constituye una herramienta fundamental para el cabal funcionamiento de las dos otras etapas, es decir, de la investigación preparatoria y de la etapa del juicio oral. Entonces, hasta acá, si nos preguntamos ¿cuáles son los fines de la etapa intermedia? Pues básicamente son estas dos. Primero, controlar o fiscalizar la investigación preparatoria y segundo, determinar si concurren o no los presupuestos para que se pase a la siguiente etapa que sería el juicio oral. Entonces, esos son los fines de la etapa intermedia. Respecto a las fases, esta etapa tiene dos fases, la fase escrita y la fase oral. La fase escrita inicia con la presentación del requerimiento fiscal y concluye con la apertura de la audiencia. En este trayecto de la fase escrita se van a dar tres pasos. El primer paso son los traslados, segundo, las mociones de las partes y tercero, la citación a audiencia. El primer paso, ¿cómo se produce? Los traslados. Es cuando el fiscal dispone la conclusión de la investigación preparatoria. Pasan 15 días, es decir, el fiscal tiene 15 días para decidir si formula sobreseimiento o acusación. Pasan esos 15 días y el fiscal presenta el requerimiento fiscal, ya sea sobreseimiento o acusación, presenta al juez de investigación preparatoria. Y el juez de investigación preparatoria corre traslado a los demás sujetos procesales. Ese es el primer paso, los traslados. El fiscal al juez, el juez a los demás sujetos procesales. Primer paso. El segundo paso se da cuando el juez ya corrió traslado a los demás sujetos procesales y estas tienen un plazo de 10 días para realizar observaciones, para presentar oposiciones, deducir excepciones o dependiendo del escrito que se presente. Ese plazo de 10 días en el que pueden hacer esas observaciones o plantear algunas cuestiones, eso es el segundo paso, que serían las mociones de las partes. Entonces, el segundo paso, que es las mociones de las partes, se da en el plazo de 10 días. Concluido ese plazo de 10 días, se produce el tercer paso, que sería la citación a audiencia. O sea, el juez de investigación preparatoria, cuando termina el plazo de 10 días, cita a las partes a una audiencia, para lo cual va a señalar día y hora para la realización de esa audiencia. Entonces, de la presentación del requerimiento fiscal y del planteamiento de los demás sujetos procesales, de la presentación de algunas cuestiones, con esos escritos se va a determinar el marco de discusión que se va a realizar más adelante en la fase oral. Entonces, esto es la fase escrita. Llegado el día para la audiencia, se produce la celebración de la audiencia. Ahí inicia la fase oral. Ahí inicia la celebración de la audiencia. Y concluye cuando se dicta la resolución que corresponda. Es decir, puede ser un auto de sobreseimiento o un auto de enjuiciamiento. Esto es lo más fundamental de toda la etapa intermedia. La fase oral, es decir, la audiencia, porque acá se van a producir las dos funciones, los dos fines
que hemos señalado anteriormente. Es decir, en la fase oral se va a producir la fiscalización o el control del material de investigación. Y acá también se va a determinar si concurren o no los presupuestos para que se pase a la siguiente fase. Es decir, acá se prepara el juicio oral. O sea, esas son las dos fases de la etapa intermedia. A ver, es también necesario hacer referencia al procedimiento de la etapa intermedia. Si hacemos a referencia a este procedimiento de la etapa intermedia, tenemos que señalar cuándo inicia la etapa intermedia. Y hay una cosa, el inicio de la etapa intermedia no coincide con el inicio de la fase escrita. Una cosa es inicio de la fase escrita y otra cosa muy distinta, el inicio de la etapa intermedia. ¿Cuándo inicia entonces la etapa intermedia? Cuando se concluye con la investigación preparatoria. Y hay dos supuestos, es decir, de dos maneras puede terminar la investigación preparatoria. Primer supuesto, cuando el fiscal dispone la conclusión, es decir, el fiscal emite una disposición de conclusión de investigación preparatoria. En ese supuesto, si el fiscal ha concluido la investigación preparatoria, tiene 15 días para decidir si va a requerir sobreseimiento o si va a requerir acusación. 15 días. Es el primer supuesto, cuando el fiscal dispone la conclusión. Hay otro supuesto. El fiscal no es el que concluye la investigación preparatoria, sino al contrario, el fiscal se pasa el plazo. Ya se consume todo el plazo. Y ahí el que va a ordenar la conclusión es el juez de investigación preparatoria, porque una de las partes ha pedido al juez de investigación preparatoria para que concluya con esa investigación. Es decir, ha tenido que haber una audiencia de control de plazos. En ese supuesto, el fiscal también va a tener que decidir, pero no se puede tomar el plazo de 15 días, ni mucho menos más de 15 días. Obviamente va a ser menos de 15 días, y es 10 días, porque el fiscal se ha pasado por el plazo. Incluso se pudo haber pasado el plazo del prórroga de los 60 días más de la investigación preparatoria. Entonces, concluido la investigación preparatoria, ya sea por disposición del mismo fiscal o ya sea por orden del juez de investigación preparatoria, pasan unos días. Puede ser 15 días o puede ser 10 días, dependiendo cómo ha concluido la investigación preparatoria. Ahí recién inicia la fase escrita, la presentación del requerimiento fiscal. Y ese es entonces el procedimiento. Y gran parte del procedimiento ya lo hemos explicado con lo que es el desarrollo de la fase escrita y con lo que es el desarrollo de la fase oral. Ahora, ¿cuándo termina la etapa intermedia? Hay un sector de la doctrina que señala que la etapa intermedia termina cuando se dicta la resolución de la audiencia de control. Cuando el pedido del fiscal era de sobreseimiento, evidentemente va a terminar con el auto de sobreseimiento. Pero si el fiscal ha pedido un requerimiento, ha solicitado un requerimiento de acusación, se dicta en la audiencia un auto de enjuiciamiento. El auto de enjuiciamiento, en ese supuesto, en el supuesto de que sea de acusación, el auto de enjuiciamiento se notifica a las partes procesales. Notificado a las partes procesales, el juez de investigación preparatoria tiene 48 horas para pasarle al juez de juicio, para pasar al juez penal, para que el juez penal emita un auto de citación a juicio. Es decir, cuando el juez de juicio, el juez de penal, emita un auto citando a las partes a la celebración del juicio oral. Según el doctor San Martín Castro, ahí terminaría la etapa intermedia. Es decir, terminaría la etapa intermedia con la emisión del auto de citación a juicio oral por el juez penal. Eso es todo el trayecto, todo el desarrollo del procedimiento de la etapa intermedia. Un tema más complejo aún es hablar del sobreseimiento y hablar del requerimiento de acusación. Vamos a hacer un análisis general. En el supuesto de que el fiscal presenta un requerimiento de sobreseimiento porque considera que no existe mérito suficiente para pasar a la siguiente fase, porque considera que no hay elementos de convicción suficientes como para sustentar una acusación. Entonces, no hay de otra que solicitar un requerimiento de sobreseimiento. Presenta el requerimiento de sobreseimiento, se inicia con la fase escrita. Al juez de investigación preparatoria, a los demás sujetos procesales por el plazo de 10 días. En ese plazo de 10 días, si es que el requerimiento es de sobreseimiento, el código dice, los demás sujetos procesales pueden presentar una oposición. Cuando dice los demás sujetos procesales se refiere a quiénes? Al imputado, al tercero civilmente responsable
y al actor civil, o sea, a la víctima. De estos tres sujetos procesales, el único que va a presentar una oposición, es decir, el único que se va a oponer al requerimiento de sobreseimiento, es lógico que va a ser solamente el actor civil. No hay otra. Solo el actor civil va a presentar o se va a oponer al requerimiento de sobreseimiento, porque al imputado y al tercero civil los beneficia. Le han estado investigando y piden el archivo. Eso es para ellos, premiado para ellos. Entonces, a ellos no podrían presentar una oposición frente al requerimiento de sobreseimiento. El único que va a estar en contra es la víctima, o sea, el actor civil. Entonces, él puede presentar una oposición. Y a esa oposición podría acompañar la solicitud de realización de actos de investigación adicionales. Puede solicitar. Esa solicitud se va a decidir más adelante, es decir, en la fase oral. Entonces, concluye ese plazo de 10 días, se cita audiencia. Llegado el día para la audiencia, se celebra la audiencia de control de sobreseimiento, porque estamos en el supuesto de sobreseimiento. Y en esa audiencia de control de sobreseimiento se van a discutir primero los criterios y fundamentos de requerimiento de sobreseimiento que ha presentado la Fiscalía. Segundo, se va a decidir si procede o no la solicitud de realización de actos de investigación adicionales en el caso de que haya presentado el actor civil. Concluido ese debate en el marco de la oralidad, de la contradictoriedad, la inmediación, la concentración, el fiscal, al concluir esa audiencia, puede emitir su decisión en tres sentidos. En el supuesto del sobreseimiento. ¿Cuáles son esos tres sentidos? Primero, el juez de investigación preparatoria puede ser que esté de acuerdo con el requerimiento de sobreseimiento. Si está de acuerdo con el requerimiento de sobreseimiento, ese juez de investigación preparatoria dicta un auto de sobreseimiento, poniendo fin a ese proceso, y tiene carácter definitivo y adquiere calidad de cosa juzgada. Es el primer supuesto, cuando el juez está de acuerdo con el requerimiento de sobreseimiento y dicta auto de sobreseimiento y se pone fin al proceso. Segundo supuesto, el juez puede ser que no esté de acuerdo con ese requerimiento de sobreseimiento. En ese supuesto, lo que va a hacer es emitir un auto elevando los actos al fiscal superior, para que el fiscal superior bien se ratifique o bien se rectifique. Llega al fiscal superior el caso y el fiscal superior puede ser que el fiscal superior esté de acuerdo con el requerimiento fiscal del fiscal provincial. Si el fiscal superior está de acuerdo, ese fiscal se va a ratificar. Si está de acuerdo, se ratifica. Y en ese supuesto, el juez de investigación preparatoria tiene que dictar un auto de sobreseimiento sin más trámites. Dicta el auto de sobreseimiento. Pero puede ser que el fiscal superior no esté de acuerdo con el requerimiento de sobreseimiento. Si no está de acuerdo, se rectifica. Y cuando se rectifica, ordena a otro fiscal provincial para que acuse. Y ese fiscal que había presentado sobreseimiento sale del caso. Otro fiscal provincial acusa por orden del fiscal superior. Ese sería el segundo sentido de la decisión del juez de investigación preparatoria. El no estar de acuerdo y elevarlo al fiscal superior. La tercera decisión que el juez de investigación preparatoria puede tomar es en el supuesto de que si el actor civil ha presentado una solicitud de realización de actos de investigación adicionales. En ese supuesto, si es que el juez considera admisible fundado, el juez va a disponer la realización de una investigación suplementaria. Es decir, ya estamos en etapa intermedia y va a decir que se realice una investigación suplementaria, una investigación adicional. Y para ello va a dictar un plazo nuevo. Y va a señalar qué actos tienen que realizarse en ese plazo. Esa es la investigación suplementaria. Se regresa de nuevo a investigación. Entonces, esos son los tres sentidos en los cuales se puede pronunciar el juez de investigación preparatoria en el caso de que el fiscal haya presentado un requerimiento de sobreseimiento. Vayamos al supuesto del requerimiento de acusación. El fiscal, estamos en el supuesto de que el fiscal está convencido de que tiene una causa probable. El fiscal está convencido de que tiene suficientes elementos de convicción como para sustentar una acusación. Justifica su pretensión penal. En ese supuesto, dentro de ese plazo de 15 días, o ya, por lo general va a ser 15 días, ¿no? En el plazo de 15 días va a presentar un requerimiento fiscal, pero esta vez de
acusación. Y pasa por todo el procedimiento de la fase escrita que hemos señalado. Presenta ese requerimiento fiscal de acusación al juez de investigación preparatoria. El juez de investigación preparatoria corre traslado a los demás sujetos procesales. Y los demás sujetos procesales, en el plazo de 10 días, pueden hacer sus observaciones formales. Pueden presentar algunas excepciones, algunos medios técnicos de defensa. Podrían solicitar la imposición o revocación de una medida de coerción. Podrían solicitar, por ejemplo, el sobreseimiento. Podrían solicitar la actuación de una prueba anticipada. Pueden ofrecer las pruebas si es que se pasara a juicio oral en ese plazo de 10 días. Todo ese pedido, todas esas propuestas se van a discutir en la fase oral. Concluido ese plazo de 10 días, se dicta fecha para la audiencia. Llegado al día de la audiencia, y en esa audiencia es donde se van a discutir todos y cada una de las cuestiones planteadas por las partes, tanto por la Fiscalía y también por los demás sujetos procesales. Se produce un debate dentro o bajo los principios de la oralidad, es decir, a todo a viva voz, bajo el principio de la concentración, la inmediación y los otros principios que conocemos. Entonces, se produce ese debate y además acá es donde se van a producir los 3 tipos de controles que conocemos. ¿Cuáles? El control formal, el control sustancial y el control probatorio. ¿En qué consiste el control formal? Va a haber control formal, o el control formal se produce en base a los requisitos del escrito de acusación. Es decir, ese escrito de acusación que ha presentado la Fiscalía tiene que cumplir ciertos requisitos. Y en el artículo 349 señala contenidos de la acusación, y con eso tiene que cumplir ese requerimiento de acusación. O sea, en base a eso es que se hace el control formal de la acusación. Todo lo que señala en ese listado del artículo 349 tiene que cumplir. Entonces, ese es el control formal. Luego de ello se pasa al control sustancial. Y el control sustancial se realiza en base a los supuestos del artículo 344, inciso 2. Es decir, los supuestos del sobreseimiento. Todos esos supuestos del sobreseimiento, en base a ellos, es que se va a pedir, por ejemplo, una excepción de improcedencia de acción. O algún medio técnico de defensa. En base a esos 4 supuestos. Es en base a ello entonces que se produce el control sustancial. Seguidamente se produce el control probatorio. Y en este control probatorio es donde se va a analizar si los medios de prueba que están presentando tanto la Fiscalía como los demás sujetos procesales, si cumplen con los requisitos de la pertinencia, de la conducencia y de la utilidad. Además de ello, también se va a analizar si estos elementos de prueba que se están presentando cumplen con los principios binomiales del derecho a la prueba, que sería la legitimidad y la legalidad. Es decir, la legitimidad, si esos elementos de prueba que se han conseguido siguiendo un proceso constitucionalmente legítimo. Entonces, toda esa cuestión se analiza en el control probatorio. Realizado todo ese debate respecto a esos 3 tipos de controles, se llega al final de esta fase oral, que sería la audiencia de control de acusación, y se dicta el auto de enjuiciamiento. Dicho auto de enjuiciamiento debe ser pronunciado en la misma audiencia, o en caso de que sea complejo o por lo avanzado de la hora, se notifica la decisión. Cuando se notifica a las partes la decisión, el juez de investigación preparatoria tiene 48 horas para correr traslado al juez de juicio, al juez penal, para que el juez de juicio cite a las partes a juicio oral, es decir, emita un auto de citación a juicio oral. Con ello terminaría la etapa intermedia en el caso de que el fiscal haya presentado un requerimiento de acusación. Entonces, esa es la etapa intermedia. Vamos a señalar para concluir algunas características. Que el competente para dirigir la etapa intermedia es el juez de investigación preparatoria. Segundo, que en la etapa intermedia se tiene que llevar sí o sí una audiencia de control. Es decir, se tiene que controlar, bien sea sobreseimiento, se controla. Acusación igualmente se controla.
una audiencia de control. Tercero, en esta audiencia de control se tienen que cumplir los principios de oralidad, de inmediación, de concentración, de publicidad, todos esos principios. Y tercero, acá se decide si concurren o no los presupuestos para que se pase a la siguiente etapa, que sería el juicio oral. Entonces, eso es la importancia de la etapa intermedia. Hasta acá, amigos que nos están viendo, vamos a hablar de este tema. En los siguientes videos estaremos haciendo algunos videos, algunas transmisiones respecto a otros temas. Muchas gracias, hasta luego.